Hola a todos, mi nombre es Francine Rodríguez y en esta oportunidad presentaré mi trabajo individual de consolidación de conocimientos correspondientes a la asignatura de otorrinolaringología de la carrera de medicina de la Universidad Técnica de Machala. Durante esta presentación abordaré los principales aspectos relacionados con las patologías en el ámbito de la otorrinolaringología, explicando de forma clara, resumida, los conceptos más importantes, incluyendo su definición, etiología y manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento con base en la evidencia científica. Sin más preámbulos, daré inicio a la presentación. Para comenzar, es importante diferenciar algunos conceptos que muchas veces se utilizan como sinónimos, pero que no significan exactamente lo mismo. La faringoamigdalitis es la inflamación simultánea de la faringe y de las amígdalas palatinas. En la mayoría de los casos tiene un origen infeccioso, ya sea viral o sea bacteriano, aunque también puede presentarse por causas no infecciosas como irritantes ambientales o procesos inflamatorios. Cuando hablamos de la faringoamigdalitis crónica, nos referimos a un proceso inflamatorio persistente de tejido faríngeo y amigdalar. En este caso, la inflamación se mantiene en el tiempo debido a episodios repetidos o a una irritación continua de la mucosa, lo que ocasiona cambios estructurales en el tejido linfoide. Además, es importante conocer cuándo una amigdalitis se considera recurrente. Para ello utilizamos criterios clínicos muy específicos. 7 o más episodios en un año, 5 episodios por año durante 2 años consecutivos o 3 episodios por año durante 3 años. Estos criterios son fundamentales porque permiten identificar a los pacientes que podrían beneficiarse de un tratamiento quirúrgico mediante una amidalectomía. Ahora que entendemos que es esta enfermedad y cuando deja de ser un episodio aislado para convertirse en un problema crónico, es necesario analizar por qué ocurre. Para eso revisemos su etiología. La causa de faringoamigdalitis depende principalmente del agente responsable. La mayoría de los casos, aproximadamente entre el 70 y el 80%, son de origen viral. Entre los virus más frecuentes encontramos el adenovirus, rinovirus, influenza, parainfluenza y el virus de Epstein-Barr, entre otros. Esto explica por qué la mayoría de los pacientes no requieren de un tratamiento antibiótico. Sin embargo, entre un 10 y un 30% corresponden a infecciones bacterianas. Dentro de este grupo encontramos microorganismos más importantes como el Streptococcus pyogenes, también conocido como el Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Este agente tiene especial relevancia porque produce una respuesta inflamatoria mucho más intensa y además puede ocasionar complicaciones tanto a nivel local como sistémica si no se recibe tratamiento adecuado. También existen otros microorganismos menos frecuentes como el Mycoplasma pneumoniae, la clamidia pneumofila y algunos anaerobios, incluso hongos que pueden representar en un porcentaje bajo. Pero no todo depende de microorganismos. Existen factores que favorecen la persistencia de la inflamación, como la respiración bucal, el tabaquismo, la contaminación ambiental, la sequedad del ambiente, el reflujo gastroesofágico y además ciertas alteraciones hormonales. Todos estos factores mantienen irritada la mucosa faríngea y facilitan la aparición de episodios repetitivos. Una vez identificado el agente causal, el siguiente paso es comprender qué sucede dentro del organismo cuando estos microorganismos invaden la mucosa faríngea, lo que corresponde a la fisiopatología de la enfermedad. Bueno, la fisiopatología cambia dependiendo del origen, si es viral o bacteriano, aunque ambas comienzan de una forma similar. La transmisión ocurre principalmente por vía respiratoria, mediante gotitas expulsadas al toser, al hablar o al estornudar, ya que el microorganismo alcanza la mucosa orofaringea, el sistema inmunológico responde activando los linfocitos T y los linfocitos B, además de liberar múltiples citocinas inflamatorias. Cuando es de origen viral, la inflamación suele ser más moderada y representa principalmente la respuesta inmunitaria del huésped frente al virus.
En cambio, cuando el agente es el Streptococcus pyogenes, este produce toxinas como la streptolicina, la streptolicina O y la DNasa B, que van a lesionar directamente los tejidos y desencadenan una respuesta inflamatoria mucho más intensa. Como consecuencia, aparece un exudado purulento característico de las amigdalitis bacterianas. Si estos episodios se repiten con frecuencia, el tejido amigdalar deja de recuperarse completamente y poco a poco se desarrolla una hipertrofia de tejido linfoide, luego fibroblastos, después formación de criptas profundas donde se acumulan restos celulares y bacterias, originando el conocido casio, responsable de muchas veces del mal aliento persistente. También existen diferencias clínicas entre las infecciones virales y bacterianas, en donde las virales suelen tener un inicio de manera gradual y presentan poca inflamación, mientras que las bacterianas suelen ser más bruscas, generan mayor exudado, leucocitosis y los reactantes de fase aguda, pues como la proteína C, van a estar aumentadas, ¿no? Además de la velocidad de sedimentación globular y los títulos del ASLO. Las manifestaciones clínicas precisamente del proceso inflamatorio que acabamos de analizar. En la faringoamigdalitis crónica es frecuente que el paciente presente odinofagia, perdón, que el paciente presente odinofagia, especialmente al despertar, sensación de un cuerpo extraño en la garganta, carraspero constante, tos nocturna, mal aliento y una sensación persistente de irritación o quemazón faríngea. Muchos de los pacientes también realizan degluciones repetitivas porque sienten continuamente la necesidad de aclarar la garganta. Cuando no existe sospecha de una infección bacteriana por estreptococo, utilizamos los criterios de Centor modificados por el ISAC, la cual es una herramienta clínica que permite estimar la probabilidad de que el paciente tenga una infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Los criterios consideran que la presencia de fiebre mayor a 38 grados, exudado, hipertrofia amigdalar, adenopatía laterocervical anterior dolorosa, ausencia de tos y la edad entre 3 a 14 años, se menciona que mientras mayor sea la puntuación obtenida, mayor será la probabilidad de una infección bacteriana y por tanto de requerir estudios complementarios o tratamiento antibiótico. Es importante recordar que esta escala no confirma el diagnóstico por sí sola, sino que ayuda a tomar decisiones clínicas basadas en la probabilidad. Aquí tenemos un algoritmo según los resultados de los criterios de Centor. Por ejemplo, si tenemos un puntaje de 0 a 1 punto, la probabilidad es del -3%. Y lo que se debe realizar en este caso, no realizar pruebas ni antibiótico, considerar un manejo sintomático, porque recordemos que eh, uno de los agentes causales de la faringoamigdalitis es de origen viral. Si tiene un puntaje de 2 a 3 puntos, se realiza una prueba rápida o un cultivo faríngeo y dependiendo de los resultados, pues vamos a dar tratamiento antibiótico. Si el puntaje es de 4 a 5 puntos, la probabilidad es de 38 a 63%. Y en este caso realizamos prueba rápida de detección de antígeno o cultivo faríngeo. Y en este caso, como el origen bacteriano más frecuente es el Streptococcus pyogenes, iniciamos tratamiento antibiótico si la prueba es positiva. No todos los pacientes con amigdalitis necesitan una cirugía. La amidalectomía está reservada para aquellos casos en los que la enfermedad afecta de forma importante la calidad de vida o presentan recurrencias bien documentadas en la historia clínica. Para decidirlo, utilizamos los criterios de Paradis, considerados el estándar internacional. Estos establecen que la cirugía es indicada cuando el paciente presenta 7 o más episodios en el último año, 5 episodios por año durante los 2 últimos años,
o 3 episodios por año durante los últimos 3 años. Pero no basta únicamente con contar el número de episodios. Cada uno de estos debe ser evaluado adecuadamente y también si presentan al menos una evidencia objetiva de infección, como fiebre superior a 38 grados, exudado purulento, adenopatías cervicales anteriores o un cultivo positivo para estreptococo beta hemolítico del grupo A. Es importante porque evita realizar cirugías innecesarias en pacientes cuyos síntomas no corresponden realmente a una amigdalitis recurrente. Bueno, una vez ya tomada la decisión quirúrgica, el siguiente aspecto es conocer cómo se realiza este procedimiento y cuáles son las técnicas disponibles actualmente. La amidalectomía consiste en la extracción completa de las amígdalas palatinas y actualmente existen varias técnicas quirúrgicas que buscan equilibrar una resección efectiva con menor daño posible a los tejidos. La técnica clásica es la disección fría, que utiliza instrumentos como el bisturí o tijeras. Su principal ventaja es que produce menor dolor posoperatorio o también la resección completa. Esto facilita que exista una excelente hemostasia, aunque el calor generado ocasiona mayor, no, perdón. La técnica clásica es la disección fría, que utiliza instrumentos como el bisturí o las tijeras. Su principal ventaja es que produce menor lesión térmica y por tanto menor dolor en postoperatorio. Sin embargo, durante la cirugía suele presentarse un mayor sangrado. Otra alternativa es el electrocauterio, que permite cortar y coagular al mismo tiempo mediante corriente eléctrica. Esto facilita una excelente hemostasia, aunque el calor generado ocasiona mayor lesión de los tejidos vecinos, aumentando el dolor y mayor prolongación en la recuperación del paciente. Existen también otras técnicas más modernas como el coblador, el cual se emplea radiofrecuencia en un medio salino para disolver el tejido a bajas temperaturas. Al producir menos daño térmico, el paciente experimenta menos dolor, una recuperación más rápida, aunque su costo es considerablemente mayor en comparación con las técnicas anteriores. Y finalmente tenemos la radiofrecuencia, la cual esta ofrece una adecuada hemostasia, pero comparte la limitación de un mayor costo. En este caso, la elección de la técnica va a depender de múltiples factores como la experiencia del cirujano, la disponibilidad del equipo y las características del paciente. Como en cualquier procedimiento quirúrgico, la amidelactomía no está exenta de riesgos, por lo que es fundamental conocer sus principales complicaciones. Acabemos en la siguiente. La complicación más importante de la amidalectomía es la hemorragia, ya que puede comprometer la vida del paciente si no se identifica y maneja oportunamente. Esta puede clasificarse en una hemorragia primaria porque cuando aparece durante las primeras 24 horas posteriores a la cirugía o una hemorragia secundaria cuando ocurre después de este periodo, generalmente asociada al desprendimiento de la escara durante la cicatrización. Además del sangrado, el dolor postoperatorio es prácticamente universal. Puede ser lo suficientemente intenso como para dificultar la alimentación y la hidratación del paciente. También son frecuentes las náuseas, los vómitos, la fiebre leve transitoria, halitosis, la otalgia refleja, que se producen porque la garganta y el oído comparten pues vías nerviosas a través del nervio glosofaringeo. Aunque son poco frecuentes, también pueden presentarse lesiones dentales o traumatismo del tejido blando durante el procedimiento. En conclusión, la faringoamidalitis crónica es una enfermedad frecuente cuya importancia radica en identificar correctamente cuándo un paciente necesita beneficiarse de tratamiento quirúrgico. Para ello es fundamental integrar la historia clínica, los criterios diagnósticos, las indicaciones de una amidalectomía, con el objetivo de ofrecer un tratamiento oportuno y mejorar la calidad de vida de él o los pacientes. Bueno, y aquí tenemos las referencias bibliográficas que utilizamos para la realización de esta presentación.
Bueno, ahora pasemos a otra patología frecuente en la otorrinolaringología, que es la poliposis nasosinusal, también conocida como rinosinusitis crónica con pólipos nasales. Esta es una enfermedad que se caracteriza por una inflamación persistente de la mucosa que recubre las fosas nasales y los senos paranasales. Como consecuencia de esta inflamación mantenida, la mucosa comienza a edematizarse y termina formando unas masas blancas de aspecto grisáceo o blanquecino que conocemos como pólipos nasales. Es importante aclarar que los pólipos no son tumores ni lesiones malignas. Se trata de tejido inflamatorio benigno que crece lentamente debido a ese crecimiento progresivo pueden llegar a ocupar gran parte de la cavidad nasal e incluso extenderse hacia los senos paranasales. Aunque la causa exacta todavía no se conoce completamente, sabemos que es una enfermedad inflamatoria crónica y recidivante, es decir, tiene tendencia a reaparecer incluso después de tratamiento. En cuanto a su epidemiología, afecta aproximadamente entre el 2 y el 5% de la población en general y es más frecuente en hombres y en personas mayores de 60 años. Una vez comprendido qué es la poliposis nasal, el siguiente paso es entender por qué se produce y cuáles son los mecanismos inflamatorios responsables de su desarrollo. La poliposis nasal no suele originarse por una infección aislada, sino por un proceso inflamatorio mantenido durante largos periodos. Actualmente se sabe que la mayoría de los pacientes presentan un patrón inflamatorio denominado como inflamación tipo 2, caracterizado por una respuesta inmunológica exagerada. En este proceso predominan unas células llamadas eosinófilos, acompañadas por un aumento de citocinas como la interleucina 4, la interleucina 5 y la interleucina 13. Estas sustancias favorecen la inflamación persistente y aumentan el edema de la mucosa, lo que contribuye al crecimiento progresivo de los pólipos. Existen además diversos factores que favorecen que este estado inflamatorio, entre ellos la rinosinusitis crónica, infecciones repetidas, tabaquismo, contaminación ambiental, la predisposición genética, incluso algunos factores ocupacionales como la exposición constante al polvo en la industria textil. Con respecto a la fisiopatología de la poliposis nasal, sabemos que la poliposis nasal es una enfermedad inflamatoria crónica y multifactorial de la mucosa de las fosas nasales y de los senos paranasales. Su característica principal es que existe una inflamación persistente que altera la barrera epitelial y favorece la formación progresiva de estos pólipos. Todo comienza con diferentes factores desencadenantes como infecciones repetidas, alérgenos, irritantes ambientales o una predisposición genética. Estos estímulos mantienen activado el sistema inmunológico y producen una respuesta inflamatoria conocida como inflamación tipo 2, como ya lo mencioné anteriormente. Esta respuesta predominan los eosinófilos y aumenta la producción de citocinas como la interleucina 4, la 5 y la 13. Estas sustancias perpetúan la inflamación y hacen que la mucosa nasal permanezca constantemente lesionada. Como consecuencia, aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos y se altera la barrera epitelial, permitiendo que se acumule líquido en la lámina propia de la mucosa. Ese edema persistente hace que la mucosa comience a protruir lentamente, lentamente lentamente hacia el interior de la cavidad nasal, originando los pólipos. Si el proceso inflamatorio continúa sin control, la enfermedad se vuelve crónica. Los pólipos aumentan de tamaño y es frecuente que reaparezcan incluso después de tratamiento, lo que explica el alto índice de recurrencia que caracteriza a esta patología. A nivel microscópico, es importante recordar que los pólipos no son tumores, se trata de proliferaciones benignas formadas por tejido inflamatorio con abundante infiltrado de eosinófilos, edema e inflamación crónica de la mucosa. Además,
Las citocinas intervienen otros mediadores inflamatorios como las quimiosinas, los leucotrienos, la histamina y diversos factores de crecimiento que favorece el reclutamiento de más eosinófilos y remodelado del tejido, perpetuando así el proceso inflamatorio. Finalmente, existen varios factores que favorecen, entre ellos la predisposición genética, infecciones crónicas, irritantes ambientales como polvo, humo, contaminantes, tabaquismo y la obesidad. Como resultado de todos estos mecanismos, el paciente desarrolla los síntomas característicos de esta enfermedad, como la obstrucción nasal bilateral, rinorrea persistente, disminución o pérdida del olfato, sensación de presión facial y manifestaciones que nos orientan al diagnóstico clínico. En cuanto al diagnóstico endoscópico, la endoscopía nasal constituye el método fundamental para confirmar el diagnóstico de poliposis nasal. Este procedimiento puede realizarse mediante un endoscopio rígido y flexible que permite observar directamente el interior de las fosas nasales, valorar el estado de la mucosa y determinar si existen pólipos. Además de confirmar su presencia, la endoscopía permite establecer el grado de extensión de la enfermedad. Cuando hablamos de un grado 0, significa que no existen pólipos visibles. En el grado 1, los pólipos permanecen limitados y aún no alcanzan el cornete inferior. Conforme aumentan en tamaño, pasan a los grados 2, 3, ocupando progresivamente la cavidad nasal hasta llegar al grado 4, donde prácticamente llenan toda la fosa nasal e incluso pueden protruir hacia el exterior. Durante la exploración, los pólipos suelen observarse como masas translúcidas, blandas, grisáceas, con un aspecto similar a pequeños racimos de uvas. Generalmente afectan a ambas fosas nasales, lo que constituye una característica muy típica de esta enfermedad. En cuanto a la clínica, los pacientes presentan principalmente, como ya lo mencioné, obstrucción nasal bilateral, rinorrea persistente, disminución o pérdida del olfato y sensación de presión facial. Pero para establecer el diagnóstico de rinosinusitis crónica, con pólipos, es necesario que estos síntomas persistan durante más de 12 semanas, incluyendo obligatoriamente la obstrucción nasal o la secreción nasal. Aunque la endoscopia permite visualizar directamente los pólipos en muchas ocasiones, necesitamos conocer el grado de afectación de los senos paranasales. Para ello, pues recurrimos a la tomografía computarizada. La tomografía computarizada de senos paranasales es considerada la prueba de imagen de elección para evaluar esta enfermedad. Su principal ventaja es que permite observar estructuras que no son visibles mediante la endoscopía, que ya lo vimos anteriormente, especialmente el compromiso de los senos paranasales y la extensión completa del proceso inflamatorio. En una tomografía normal, los senos aparecen completamente negros porque están llenos de aire. Sin embargo, cuando existe inflamación, esa imagen cambia y observamos un aumento de la densidad debido al engrosamiento de la mucosa o a la acumulación de secreciones. En pacientes con pólipos de gran tamaño, la tomografía muestra masas que ocupan parcial o totalmente la cavidad sinusal e incluso pueden rellenar completamente la cavidad nasal. Además de confirmar el diagnóstico, la tomografía tiene un papel muy importante antes de la cirugía, ya que permite al cirujano conocer con precisión la anatomía de cada paciente, identificar variantes anatómicas, planificar un procedimiento más seguro. Después de confirmar el diagnóstico y valorar la extensión de la enfermedad, el siguiente objetivo es controlar el proceso inflamatorio mediante el tratamiento médico. El tratamiento de la poliposis nasal busca principalmente controlar la inflamación, reducir el tamaño de los pólipos y mejorar la respiración del paciente. La primera medida terapéutica consiste en realizar lavados nasales con solución salina. Aunque parece una intervención sencilla, ayuda a eliminar secreciones, disminuir la carga de alérgenos y favorece el funcionamiento normal de la mucosa.
Sin embargo, el tratamiento de primera línea son los corticoides intranasales, ya que actúan directamente sobre la inflamación local con muy pocos efectos adversos sistémicos. Entre los más utilizados se encuentran la fluticasona, la budesonida, la mometasona, la triamnosolona, la declometasona y la ciclesonida. Generalmente se inicia con dosis recomendadas por cada preparado y si después de 5 o 6 semanas no existe una respuesta adecuada, la dosis puede incrementarse según la valoración médica. Cuando los pólipos son tan grandes que impiden la correcta aplicación del atomizador nasal o generan una obstrucción importante, puede indicarse un ciclo corto de corticoides orales como la prednisona. Y en casos muy severos, cuando pueden utilizarse corticoides inyectables, o sea, en este tipo de casos se utilizan corticoides inyectables para disminuir rápidamente la inflamación. El objetivo principal del tratamiento son claros: reducir la inflamación de la mucosa, restaurar la respiración nasal, mejorar el sentido del olfato y disminuir el tamaño de los pólipos. Sin embargo, es importante recordar que algunos pacientes presentan una enfermedad resistente a tratamiento farmacológico. En estos casos puede ser necesario recurrir al manejo quirúrgico. Aunque después de la cirugía el tratamiento no termina, los corticoides intranasales continúan siendo fundamentalmente importantes para disminuir el riesgo de recurrencia, mientras que los lavados con solución salina favorecen la cicatrización y ayudan a mantener limpias las cavidades nasales. En conclusión, la poliposis nasal es una enfermedad inflamatoria crónica cuya importancia radica no solo en la obstrucción nasal que produce, sino también en el impacto que tiene sobre la calidad de vida del paciente, especialmente por la pérdida del olfato y la tendencia a presentar recurrencias. Muchas gracias. Bueno, hoy abordaremos una de las patologías infecciosas más prevalentes en la consulta pediátrica y un verdadero reto en la práctica clínica diaria, la otitis media aguda. Bueno, comenzamos analizando el mapa microbiológico de esta enfermedad. Aunque la OMA suele iniciarse tras una infección viral de las vías respiratorias superiores, no altera la función de la trompa de Eustaquio sobre la infección bacteriana, es la norma. Como podemos observar en pantalla, el panorama está dominado principalmente por tres patógenos. En primer lugar, el Streptococcus pneumoniae sigue ocupando el puesto del patógeno principal, representando entre 35 y el 52% de los casos. Lo que clínicamente es relevante de este patógeno es su agresividad, ya que es el que tiene menor tasa de erradicación espontánea, apenas un 17%, lo que significa que ante su sospecha o confirmación, la intervención suele ser mandatoria. En segundo lugar, encontramos el Haemophilus influenza no tipificable, con una frecuencia del 25 al 31%. Aquí el reto clínico cambia. Aproximadamente la mitad de estas cepas son productoras de beta-lactamasa, lo que nos obliga a pensar estratégicamente en la elección del antibiótico si hay sospecha de resistencia. No obstante, cuenta con una tasa de aclaramiento espontáneo significativamente mayor, cercana al 50%. El tercer patógeno en discordancia es la Moraxella catarrhalis, que está presente en un 4 al 9% de los aislamientos. Si bien es casi habitualmente productora de beta-lactamasas, afortunadamente tiene una altísima tasa de resolución espontánea que supera el 75%, lo que mitiga su impacto clínico a lo largo del tiempo, ¿no? No debemos olvidar que existen otros agentes menos comunes como el Streptococcus pyogenes o el Staphylococcus aureus e incluso enterobacterias y anaerobios que suelen aislarse en contextos específicos o más en casos crónicos. Cabe destacar un dato epidemiológico crucial. Tras la implementación masiva de las vacunas antineumocócicas conjugadas, se ha visto una transición epidemiológica que ha reducido las cepas vacunales del neumococo, equiparando en muchas regiones la prevalencia con la Haemophilus influenza.
Con respecto a los factores de riesgo, en la otitis media aguda no ocurre de forma aislada. Es el resultado de una gran red de variables biológicas, ambientales y anatómicas que convergen en un punto crítico, que es la inflamación y la disfunción de la trompa de Eustaquio. Si analizamos los factores biológicos y anatómicos, entendemos que la población pediátrica está predispuesta de por sí debido a que su trompa de Eustaquio es más corta, más horizontal y colapsable. A esto se suman condiciones como la hipertrofia adenoidea que genera una obstrucción mecánica directa en el cabo o las anomalías del paladar hendido que compromete la función del músculo tensor del velo del paladar, impidiendo una adecuada aireación del oído medio. Asimismo, el sexo masculino, las alergias que inflaman crónicamente la mucosa, las deficiencias nutricionales específicas como deficiencia de vitamina A o una alteración de las barreras epiteliales y de la función ciliar. Por otro lado, tenemos factores ambientales y sociales, ¿no? Estos dos factores juegan un rol socioeconómico determinante. Las asistencias a guarderías expone tempranamente a los lactantes a una carga viral muy alta y bacteriana. En cambio, el bajo nivel socioeconómico muchas veces se traduce en hacinamiento y la exposición pasiva al humo de tabaco destruye el aclaramiento mucociliar de la vía aérea. Un factor protector irreemplazable es la lactancia materna, ya que su ausencia priva al lactante de presentar la inmunoglobulina A secretora y de otros factores inmunológicos que bloquean la adherencia bacteriana en la nasofaringe. Finalmente, los estados de inmunodeficiencia subyacente o el reflujo gastroesofágico que irrita la entrada pues, de la trompa de Eustaquio, sumando a esto pues, una clara predisposición genética familiar, terminan por configurar el escenario perfecto para la estasis del líquido y la posterior infección. En cuanto al diagnóstico clínico, el pilar fundamental que nos lleva hoy al diagnóstico de la otitis media aguda es eminentemente clínico. No requerimos de estudios de imagen ni de analíticas de sangre de rutina, requerimos solo de una anamnesis minuciosa y una exploración física dirigida. Para estandarizar y no sobrediagnosticar, un error frecuente que lleva el uso indiscriminado de antibióticos, clasificamos la certeza diagnóstica según el cumplimiento de criterios específicos. Cuando hablamos de una OMA confirmada es cuando el paciente cumple estrictamente los tres criterios simultáneos. Primero, un inicio brusco y reciente de los síntomas, signos claros de presencia de líquido en el oído y medio, de los cuales objetivamos en la exploración, y signos evidentes de inflamación aguda de la membrana timpánica. Por el contrario, catalogamos que el cuadro como una OMA probable es cuando el paciente cumple únicamente dos de estos tres criterios. Esto cobra especial relevancia en niños en una etapa preverbal. Por ejemplo, un lactante no nos va a decir que le duele el oído. Sin embargo, manifestará su otalgia de forma indirecta. La rinitis alérgica es una enfermedad inflamatoria de la mucosa nasal mediada por la inmunoglobulina E o IgE, que es inducida por la exposición a un alérgeno inhalado. ¿Cuáles son los síntomas? El paciente comúnmente acude a nosotros manifestando la clásica tetrada nasal, una rinorrea hialina, francamente acuosa y transparente, prurito nasal, que suele ser bastante molesto, estornudos en salva o estornudos frecuentes y una marcada obstrucción o congestión nasal. Sin embargo, la inflamación no se detiene en la cavidad nasosinusal. Es sumamente común que comprometa la superficie ocular. Cuando esto ocurre, veremos síntomas que persisten por más de una hora en la mayoría de los días y por al menos 2 días consecutivos, tales como la epífora o lagrimeo, el eritema conjuntival, quemazón o picazón ocular y sequedad ocular.
En esta diapositiva podemos observar la fisiopatología de la rinitis alérgica que se divide en dos etapas principales, la sensibilización alérgica y la generación de síntomas e inflamación. Comenzando por el lado izquierdo, todo inicia cuando una persona susceptible entra en contacto con un alérgeno como por ejemplo el polen, los ácaros de polvo o el pelo de animales. Factores como el humo de tabaco, las infecciones virales y otros agentes ambientales alteran la barrera del epitelio nasal, facilitando la entrada del alérgeno. Las células epiteliales responden liberando unas proteínas llamadas TSLP y L25, interleucina 33, que activan el sistema inmunológico y reclutan las células dendríticas y los linfocitos los linfocitos T colaboradores tipo 2 o TH2. Estos linfocitos TH2 producen principalmente las interleucinas 4 y la interleucina 13, que estimulan a los linfocitos B para que cambien la producción de anticuerpos y comiencen a sintetizar inmunoglobulina E o IgE, como lo podemos ver en el gráfico. Posteriormente, la IgE se une a receptores llamados FCE-RRI que se encuentran en la superficie de los mastocitos y también de los basófilos, ¿no? A este proceso se lo conoce como sensibilización alérgica. En esta etapa, el paciente aún puede no presentar síntomas, pero ya quedó preparado para reaccionar rápidamente cuando vuelva a exponerse al mismo alérgeno. Ahora pasamos a la segunda parte de la imagen, que corresponde a la generación de síntomas de inflamación. Cuando ocurre una nueva exposición al alérgeno, ¿no? Este se une a la IgE que está fijada sobre los mastocitos, provocando su activación y degranulación. Como consecuencia, estas células liberan mediadores inflamatorios como la histamina, la prostaglandina D2 y los leucotrienos CD4 y D4. Estos mediadores lo que van a hacer es actuar sobre diferentes estructuras. Van a estimular las terminaciones nerviosas sensitivas, lo que produce el prurito, pues y también los estornudos, aumenta la secreción glandular, originando pues la rinorrea. También provoca vasodilatación y un aumento de la permeabilidad vascular, lo que genera la congestión nasal, la hiperemia y edema de la mucosa. Al mismo tiempo, las células dendríticas, pues continúan presentando al alérgeno y se produce una respuesta inflamatoria sostenida por la interleucina 5, la 9 y la 13, la cual estos favorecen el reclutamiento y la activación de los eosinófilos responsables pues de mantener la inflamación crónica de la mucosa nasal y de perpetuar los síntomas, ¿no? Además, se sigue produciendo IgE a nivel local, creando un círculo de retroalimentación, pues que mantiene activa la respuesta alérgica cada vez que el paciente vuelve a exponerse a ese alérgeno. En resumen, la rinitis alérgica es una enfermedad mediada por IgE que primero ocurre una fase de sensibilización donde el organismo aprende a reconocer el alérgeno y posteriormente una fase efectora en la que la liberación de estos mediadores inflamatorios desencadena los síntomas típicos como prurito, estornudos, rinorrea, congestión nasal y además favorece una inflamación crónica dominada por los eosinófilos. Cuando hablamos de alérgenos estacionales, nos referimos a aquellos que dependen estrechamente de los ciclos de polinización de la flora local. Entre los árboles más descritos de nuestra literatura encontramos el Cupreus arizonica, el fresno, el roble o el encino y el aliso. También participan de forma importante las malezas como la parietaria o el plátano de sombra. Sin embargo, si tenemos que señalar el principal responsable de la rinitis estacional, el galardón se lo lleva pues el césped y las gramíneas representadas típicamente por el pasto bermuda y el pastor inglés.
Por otro lado, tenemos los alérgenos perennes, que son aquellos que conviven con los pacientes los 365 días del año, generando un estímulo inflamatorio continuo. El rey indiscutible de este grupo es el ácaro del polvo doméstico, específicamente el Dermatofagoides pteronisus. A este pues se suman las proteínas epiteliales de las mascotas comúnmente comunes como los perros, los gatos, esporas de moho ambientales y los antígenos derivados de las cucarachas, ya que identificar cuál de estos es el causante de la rinitis alérgica es vital, ya que un buen control ambiental será nuestro primer escalón terapéutico pues para tratar esta enfermedad. Ok, en cuanto a la clasificación área, cuyas directrices son actualizadas por la OMS, bueno, en se abandonó los términos antiguos y ya actualmente nos ofrecen una clasificación sumamente más moderna, ¿no? Basado en dos ejes. Uno, la frecuencia de los síntomas y la severidad de los mismos. El primer eje evalúa el tiempo de constancia de la enfermedad. Clasificamos la rinitis como intermitente y si los síntomas se presentan igual o al menos 4 días a la semana, o bien durante igual o menos de 4 semanas consecutivas. En contraste, hablamos de una rinitis persistente cuando el paciente experimenta la sintomatología más de 4 días a la semana y dura más de 4 semanas consecutivas. Este es un criterio estricto de temporalidad. En cuanto a la clasificación de la severidad, quizás el más importante desde el punto de vista humano y clínico, pues aquí medimos el impacto en la calidad de vida. Diremos que es leve si el paciente, a pesar de sus síntomas, puede dormir de forma normal, no sufre alteraciones emocionales y realiza actividades escolares, laborales o recreativas sin ningún problema. Pero cuando nos enfrentamos a una rinitis moderada o severa, es en el momento en que se altera al menos uno de estos parámetros, es decir, cuando el paciente sufre de insomnio o despertares nocturnos, experimenta irritabilidad, fatiga o estrés, o ve disminuido de forma directa su rendimiento intelectual o laboral. El diagnóstico de la rinitis alérgica es fundamentalmente clínico. No necesitamos de entradas tecnología de punta. Requerimos de una anamnesis minuciosa y de un examen físico detallado. La recomendación internacional es clara. Debemos establecer diagnósticos de rinitis alérgica cuando la historia del paciente y los hallazgos exploratorios demuestran una clara congruencia con una etiología alérgica, acompañándose de uno o más de los síntomas cardinales que ya mencionamos, como congestión nasal, diarrea, prurito nasal, estornudos, palidez de mucosa nasal, lagrimeo y edema conjuntival. Al realizar la anamnesis, nuestro interrogatorio debe dirigirse a investigar la naturaleza, si es estacional o perenne de los síntomas. La correlación directa al exponerse a los animales o a las plantas y el uso previo de medicamentos. Asimismo, es mandatorio investigar los antecedentes heredofamiliares de atopia, ya que un paciente con antecedentes, bueno, perdón, un paciente con padres alérgicos tiene una probabilidad drásticamente mayor de desarrollar la enfermedad. También debemos mapear los antecedentes patológicos personales, buscando activamente la famosa marcha atópica, presencia de dermatitis atópica en la infancia, alergias alimentarias o asma concomitante. En cuanto a la exploración física, al evaluar el rostro del paciente, se destaca la presencia de las ojeras alérgicas causadas por el compromiso y la estasis venosa periorbitaria crónica. A nivel nasal observamos arrugas y o pues líneas transversales en el puente de la nariz, secundarias al constante frote hacia arriba que hacen los niños, ¿no?
también conocido como saludo alérgico. En los ojos es frecuente constatar inyección escleral y edema conjuntival, es decir, que los ojos están rojos. Si evaluamos detalladamente las fases alérgicas, existen signos claves que un buen clínico no puede obviar. Por ejemplo, tenemos el pliegue palpebral supernumerario o las líneas de Denny-Morgan, la hipoplasia mediofacial y las alteraciones oclusales o prognatismo, debido a que estos pacientes son respiradores orales crónicos, lo que además les genera labios fisurados y deshidratados. Finalmente, la rinoscopía anterior nos encontraremos con una imagen clásica, una mucosa nasal característicamente azul, pálida o lívida, unos cornetes inferiores marcadamente hipertróficos y edematosos que obstruyen la luz de la fosa y además la presencia de degeneración polipoide en casos crónicos. La rinorrea típicamente será hialina, aunque si observamos una secreción purulenta debemos sospechar inmediatamente de una sobreinfección bacteriana secundaria. Todos estos hallazgos nos permiten armar el algoritmo y descartar diferenciales como la rinitis infecciosa o la rinitis vasomotora. El método de elección para el estándar, bueno, el estándar de oro son las pruebas cutáneas, específicamente el print test o la prueba de punción cutánea, como la podemos ver en la diapositiva. En nuestra primera opción, debido a la altísima sensibilidad, su bajo costo y sobre todo porque ofrece resultados inmediatos en solo 15 minutos. En 15 minutos se puede realizar a cualquier edad y consiste en observar la formación de una pápula o una roncha. Una medida igual o mayor a 3 milímetros nos confirma de manera objetiva la presencia de IgE específica y por ende la sensibilización al alérgeno. ¿Qué pasa si no podemos usar la piel del paciente, no? Por ejemplo, en casos de dermatitis grave, eczema extenso, cuando el paciente no puede suspender fármacos que alteren la prueba como los antihistamínicos. En estos escenarios recurrimos a las pruebas in vitro, como lo podemos ver aquí, principalmente la IgE sérica por Immunocap o RAS. Estas pruebas pues cuentan con un excelente valor predictivo del 85%, es altamente específica, pero tiene la desventaja de ser sustancialmente más costosa que realizar las pruebas cutáneas. Aquí quiero hacer una acotación pedagógica, ¿no? La IgE sérica total actualmente no se emplea de manera rutinaria para el tamizaje. Tiene un pobre valor predictivo y una baja especificidad al punto de que hasta un 30% de los pacientes con rinitis alérgica confirmada presentan niveles de IgE total completamente normales. Por ende, no debe usarse para descartar pues la enfermedad. Con base de todo tratamiento, las medidas no farmacológicas son obligatorias. Esto incluye el control ambiental estricto, también evitar a los alérgenos identificados, el uso sistemático de soluciones salinas nasales, las cuales barren mecánicamente el alérgeno, fluidifican el moco y optimizan la eficacia de los fármacos tópicos, ya que al entrar en lleno de tratamiento farmacológico, este debe ser concebido como un esquema dinámico donde se debe ir escalando o reducir fármacos según el control del paciente, dividiéndolo habitualmente en tres pasos. El primero, para cuadros leves, o francamente intermitentes, la primera línea son los antihistamínicos H1, que bloquean los síntomas de la fase inmediata, como el prurito, los estornudos. Siempre vamos a preferir los antihistamínicos de segunda generación, como la cetiricina, la levocetiricina, la loratadina o la fenoxofenadina, ya que su perfil lipofílico disminuye el paso por la... Para iniciar, debemos primero recordar de forma general que la hipoacusia es la disminución parcial o total de la capacidad auditiva, la cual una condición que puede presentarse desde el nacimiento de forma congénita o manifestarse más adelante como un trastorno adquirido.
Su relevancia en salud pública está en constante crecimiento debido a la transición demográfica, ya que a medida que la población envejece, su prevalencia aumenta notablemente. De hecho, a nivel mundial se estima que cerca de 1.5 billones de personas viven con algún grado de pérdida auditiva, afectando de manera drástica al 42% de los adultos mayores de 60 años. En el caso de la población pediátrica, en la población pediátrica, por su parte, nos enfrentamos a una prevalencia de 1 a 3 casos por cada 1000 nacidos vivos. Si lo definimos desde el punto de vista audiológico y mecanístico, la hipoacusia es la incapacidad para detectar ciertas frecuencias e intensidades del sonido. Sin embargo, cuando nos enfocamos específicamente en la hipoacusia neurosensorial, estamos hablando de una alteración que radica en el daño estructural o funcional del oído interno, particularmente en la cóclea. También se puede ver afectado el nervio auditivo o en las vías superiores del sistema nervioso central, impidiendo un adecuado procesamiento o percepción de la señal acústica. Por otro lado, desde la perspectiva puramente audiométrica, la regla de oro para identificarla es que no existe una diferencia entre la vía aérea y la vía ósea, es decir, no hay gap. El origen anatomopatológico más común en este tipo de pérdida es la lesión o la ausencia de las células ciliadas de la cóclea, que son las verdaderas transductoras encargadas de transformar la energía mecánica y las señales eléctricas. Esas señales eléctricas que el cerebro interpreta como el sonido. Cuando estas células están gravemente dañadas o ausentes, el paciente cae inevitablemente en un rango de hipoacusia severa a profunda. En cuanto a la etiología de la hipoacusia neurosensorial, tenemos causas en niños y causas en adultos. En niños se debe sobre todo a una causa genética y el medio ambiente, como por ejemplo factores hereditarios y predisposición genética. También tenemos infecciones como infecciones congénitas como el TORCH, que es sífilis, toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, el herpes, malformaciones craneofaciales como malformaciones auditivo-vestibulares, la ototoxicidad, exposición sobre todo a fármacos ototóxicos durante el embarazo, enfermedades del sistema nervioso central como los trastornos neurológicos. En el caso de los adultos, la causa más frecuente de esta hipoacusia neurosensorial es la presbiacusia, la cual está relacionada con la edad, es decir, el envejecimiento auditivo. También la exposición a ruido, como un trauma acústico crónico, ruido laboral, por ejemplo, en el caso de los DJs, que ellos están expuestos a altas frecuencias de sonido, infecciones como una meningitis, papera, fiebre escarlatina, sarampión, también de causa vascular como enfermedad de los vasos sanguíneos o la aterosclerosis, también la ototoxicidad, el uso de ciertos fármacos, sea fármacos quimioterapéuticos, antimaláricos, diuréticos, trauma del oído y el hueso temporal como lesión en el oído, en la cabeza, fractura del cráneo, enfermedad neoplásica como el neuroma acústico, el schwannoma vestibular y también enfermedades del sistema nervioso central como los trastornos neurológicos. Dentro de los factores de riesgo cuando evaluamos a un recién nacido, existen alarmas rojas que nos obligan a realizar un seguimiento estrecho. Entre ellas destacamos los antecedentes familiares de sordera hereditaria, bajo peso al nacer, menos de 2.500 gramos, la prematuridad menor a 37 semanas de gestación, estigmas de síndrome como el síndrome de Goldenhar, labio paladar hendido, malformaciones auriculares, también el síndrome de Down, meningitis o neuroinfección como infecciones del oído, secuelas de meningitis, exposición a autotóxicos maternos, sobre todo pues antecedentes de la madre. Examen neurológico anormal, reflejos auditivos alterados, retraso motor, traumas prenatales o perinatales que pueden afectar al feto,
infecciones maternas intrauterinas, como ya lo vimos, el TORCH y la hipoxia perinatal, sobre todo criterios por clínica o gases arteriales. Y también en los factores de riesgo, que ya lo vimos dentro del ámbito pues, de la etiología de la hipoacusia neurosensorial, tenemos la edad avanzada como la presbiacusia, cambios de la altitud y la presión atmosférica, también llamada como barotrauma, enfermedades Enfermedades como, por ejemplo, diabetes mellitus, aterosclerosis, también incluso el estrés quirúrgico y anestesia general, exposición laboral, exposición crónica a ruido laboral y también el uso de ototóxicos como los quimioterapéuticos, antimaláricos y los diuréticos. Bueno, el síntoma principal es la disminución de la capacidad auditiva expresada como la incapacidad total o parcial para escuchar sonidos en uno o en ambos oídos. A este síntoma cardinal se le suman síntomas asociados de gran valor semiológico, como los acúfenos o la tinnitus, que es la percepción de un sonido o un zumbido sin que exista una fuente externa real. También la plenitud aural, descrita por el paciente como una incómoda sensación de oído lleno, y los síntomas de la esfera vestibular debido a la íntima relación anatómica entre la cóclea y el vestíbulo. Y esto se manifiesta como vértigo, mareo o desequilibrio. Y en la historia clínica también podemos identificar síntomas neurológicos como reflejos primitivos alterados o retraso en el desarrollo motor en las etapas más tempranas. Ahora bien, las consecuencias funcionales de esta pérdida auditiva son profundamente disímiles según la edad del paciente. En niños, una hipoacusia no tratada a tiempo genera efectos adversos devastadores en el desarrollo del lenguaje oral, ya que al no escuchar, el niño presenta un retraso marcado en el habla, lo que a su vez desencadena problemas de integración social, alteraciones en el desarrollo emocional y dificultades cognitivas, además de vocacionales a largo plazo. En el caso del adulto, la manifestación se acompaña frecuentemente de disacusia, que es la marcada dificultad para distinguir los sonidos traduciéndose en la típica frase del paciente: escucho que me hablan, pero no entiendo las palabras. Esto produce severos problemas de comunicación, un deterioro progresivo de la calidad de vida, impacto negativo en el bienestar social y un compromiso evidente en sus logros tanto educativos como laborales, arrastrando al paciente al aislamiento. En cuanto a la clasificación, la primera clasificación avalada por la Organización Mundial de la Salud se basa en el grado de intensidad medido en decibelios. Hablamos de una audición normal cuando los umbrales se encuentran entre 0 y 20 decibelios. Una hipoacusia leve se sitúa entre los 21 y 40 decibelios, y aquí el paciente experimenta dificultades para captar sonidos suaves o lejanos y se le complica la comunicación en entornos ruidosos. Cuando hablamos de hipoacusia moderada, que va de los 41 a los 60 decibelios, se dificulta considerablemente mantener una conversación fluida, ya que la voz humana habitualmente se emite justamente en este umbral. La hipoacusia severa o grave se establece entre los 61 y los 90 decibelios. En este punto, el paciente solo es capaz de escuchar ruidos muy fuertes o gritos emitidos a corta distancia, y es aquí donde clínicamente ya empezamos a hablar de sordera. Y finalmente, la hipoacusia profunda, que abarca entre los 91 a 119 decibelios, implicando una pérdida completa de la audición del habla, quedando relegada la percepción solo a ruidos extremadamente altos. Si no existe ningún tipo de respuesta a ninguno de estos estímulos, nos encontramos ante una anacusia o sordera total. Si nos fijamos en el tiempo de evolución, la dividimos de forma sencilla en congénita y adquirida. Congénita es que está presente desde el nacimiento, y la adquirida se aparece posteriormente en cualquier etapa de la vida. Al clasificarla por el tipo de mecanismo, la audiometría nos ayuda a diferenciar entidades mediante el gap audiométrico. Si hablamos de hipoacusia continuando con el abordaje de la hipoacusia neurosensorial, nos adentramos en el pilar fundamental de su evaluación, el diagnóstico funcional.
para lo cual vamos a utilizar la audiometría tonal que se considera como el método de elección tanto para el diagnóstico definitivo como para el seguimiento clínico de estos pacientes. Al analizar un audiograma característico de esta patología, el hallazgo patognomónico es la disminución equivalente tanto de la vía ósea como de la vía aérea, lo que significa clínicamente la ausencia de un gap osteoalveolar o conductivo. Clásicamente, la afectación se manifiesta de forma temprana como un escotoma auditivo inicial centrado estrictamente en la frecuencia de 4000 Hz, presentándose como un patrón típicamente bilateral y simétrico. Con el progreso de la noxa y el tiempo, observamos una progresión descendente hacia el resto de las frecuencias agudas, afectando posteriormente las frecuencias conversacionales, que son las que comprometen la comunicación diaria del paciente. Para protocolizar la severidad de esta pérdida, nos basamos en umbrales de audición medidos en decibelios. Por ejemplo, tenemos el leve cuando la pérdida se sitúa entre los 20 y 35 decibeles, moderada entre 35 a 60 decibelios, el rango crítico donde ya se compromete la voz hablada, severa entre 60 y el 90, entre 60 y 90 decibelios, y extrema cuando el umbral supera los 90 decibelios, rozando los límites de la anacusia. Sin embargo, detectar el sonido no es sinónimo de comprenderlo, y aquí es donde cobra relevancia nuestro siguiente estudio. La logoaudiometría es una herramienta indispensable para el diagnóstico diferencial entre las pérdidas de conducción y las de origen estrictamente sensorial o neural. A diferencia de la audiometría tonal que evalúa umbrales físicos puros, la logoaudiometría mide de forma cualitativa la capacidad del paciente para repetir fonemas específicos presentados de manera estandarizada por el equipo. Su objetivo principal no es registrar si el paciente detecta un estímulo acústico, sino de evaluar su destreza real para comprender las palabras. Por esta razón, se convierte en el complemento perfecto de la audiometría tonal, en donde contextos de evaluación pericial y de medicina laboral. Además, nos aporta un valioso Además, nos aporta un valioso criterio de diagnóstico topográfico. Sus indicaciones clínicas van más allá de la hipoacusia neurosensorial estándar, siendo mandatoria en el análisis de hipoacusias mixtas, de hipoacusias de origen central, donde la audiometría tonal suele arrojar resultados dudosos o contradictorios. Y en la evaluación fina de la eficacia auditiva, ponderando la sensibilidad y la compresión simultánea. La combinación de la audiometría tonal y la verbal, en este caso, constituyen el binomio de elección imprescindible para el manejo de estos pacientes. Para complementar estos estudios de carácter subjetivo, la práctica médica moderna exige el respaldo de pruebas complementarias totalmente objetivas, para lo cual nos lleva a la siguiente prueba, llamado potenciales evocados auditivos. Para comenzar, estos potenciales evocados auditivos son un estudio neurofisiológico que evalúa la indemnidad de la vía bioeléctrica. Esta prueba mide de forma objetiva la actividad electrofisiológica del nervio auditivo y de las vías implicadas a lo largo del tronco encefálico, captada mediante electrodos de superficie colocados que van a ser colocados en el cuero cabelludo del paciente y van a captar respuestas a un estímulo acústico continuo. En su lectura valoramos meticulosamente tres variables: la morfología, la latencia y la amplitud de las deflexiones u ondas. Debemos recordar la correlación anatómica de sus tres ondas principales. La onda 1, que traduce la activación del nervio auditivo propiamente dicho; la onda 3, que genera a nivel del complejo olivar superior; y la onda 4, que representa la llegada de la señal al colículo inferior y la corteza auditiva. El umbral auditivo objetivo se define como la mínima intensidad del estímulo sobre la onda V y es capaz de aparecer, o onda 5, ¿no? Y es capaz de aparecer cuando nos enfrentamos a una hipoacusia neurosensorial. Este potencial de evocado auditivo
se muestran alterados, evidenciando de manera característica una latencia aumentada y una amplitud francamente disminuida. Este trazado patológico nos confirma el diagnóstico de esta hipoxia neurosensorial, sino que aporta un valor pronóstico invaluable, estableciéndose el diagnóstico definitivo ante la persistencia umbral de la onda 5 por encima de los 30 decibelios. Las autoemisiones acústicas, estas son por definición ondas sonoras de baja intensidad generadas por el movimiento electromecánico de las células ciliadas externas. Externas de la cóclea que responde a un estímulo sonoro. Estas ondas viajan en sentido inverso y son captadas en el conducto auditivo externo por un micrófono de alta sensibilidad, lo que nos permite evaluar funcionalmente desde el oído medio hasta el estado de dichas células de la cóclea. Clínicamente disponemos de dos modalidades, las de tipo transitorio y las del. Ahora ingresamos en el terreno de las conductas terapéuticas y la rehabilitación integral. En primer escalón y la principal estrategia inicial ante la confirmación de una hipoacusia neurosensorial son sin duda los audífonos o auxiliares auditivos. Lejos de ser una indicación estandarizada, la adaptación protésica moderna exige una rigurosa individualización basada estrictamente en el grado de pérdida tonal en decibelios. En la hipoacusia leve de 20 a 35 decibelios, la mayoría de los pacientes no requerirán de un auxiliar auditivo. No obstante, si detectamos deficiencias asociadas a la articulación, nuestra conducta inmediata debe ser la indicación de la logopedia. A pesar de, en el caso de la hipoacusia moderada de 35 a 60 decibelios, el escenario cambia. El paciente ya requiere la adaptación de audífonos, idealmente priorizando al menos el oído que se encuentra más comprometido. En la hipoacusia severa de 60 a 90 decibelios, la indicación se vuelve categórica. Se debe implementar el uso de audífonos, el cual en ambos oídos, ¿no? De forma bilateral. Si coexiste un déficit en la articulación, resulta mandatorio asociar terapia de lenguaje y un programa estructurado de entrenamiento auditivo. Finalmente, en la hipoacusia profunda, mayor a 90 decibelios, recurrimos a audífonos de elevada ganancia en ambos oídos, siempre y cuando existan restos auditivos medibles entre los 90 a 100 decibelios, asumiendo de antemano que en este punto los resultados suelen ser limitados. Bajo esta línea, la literatura internacional es contundente. La audición biaural será siempre el objetivo deseable. Ante una pérdida bilateral y simétrica, la adaptación protésica biaural es la norma de oro, siendo clínicamente aceptable hasta un límite de 30 a 40 decibelios de diferencia interaural. Actualmente los audífonos digitales programables y de alta potencia representan uno de los tratamientos más efectivos para los grados leves y moderado, devolviendo no solo la inteligibilidad, sino también mejora la calidad de vida pues, de los pacientes. Sin embargo, cuando la pérdida supera el umbral crítico de los 100 decibelios y los audífonos convencionales pierden toda utilidad por la ausencia de restos auditivos, el algoritmo nos obliga a dar el siguiente salto tecnológico, que sería el uso de los implantes cocleares. A diferencia de un audífono que se limita a simplificar el sonido de forma acústica, el implante coclear actúa como un verdadero transductor neuroepitelial. Su función es captar la señal acústica a través de un procesador externo y transformarla en señales eléctricas microscópicas y mediante una guía de electrodos implantada quirúrgicamente, estimular de manera directa las fibras remanentes del nervio auditivo. Desde allí, los estímulos viajan por la vía auditiva aferente hacia la corteza cerebral, donde son decodificados e interpretados como un sonido real. Esta tecnología se consolida como la opción más eficaz en la hipoacusia neurosensorial severa profunda. Sus indicaciones principales quedan perfectamente definidos bajo los siguientes criterios.
hipoacusia profunda bilateral con un promedio de restos auditivos mayor a 100 decibelios, pacientes o niños que obtienen un nulo o muy bajo beneficio con la amplificación convencional máxima tras un periodo de prueba. Y tercero, cuadros de hipoacusia bilateral profunda, tanto prelinguales como poslinguales. Clínicamente dividimos a los pacientes en prelinguales, pero dividimos a los pacientes en categorías muy claras. Tenemos que en el universo de los pacientes prelinguales podemos intervenir idealmente desde ventanas muy tempranas, como los 6 a 3 meses de vida, en aquellos con hipoacusia profunda bilateral, ya que y pues que estos pacientes cuenten con el uso con antecedentes del uso de auxiliares auditivos. Asimismo, en prelinguales mayores de 3 años, la implantación es viable siempre que se cumplan con el perfil audiológico. En pacientes postlinguales, es decir, aquellos que perdieron la audición después de haber adquirido el lenguaje de forma natural, el implante ofrece excelentes tasas de éxito. Y rompiendo pues viejos paradigmas de la edad, la evidencia confirma que en los adultos mayores de 65 años e incluso en edades avanzadas superior a los 85 años, el implante coclear mantiene una alta eficacia, mejorando drásticamente el rendimiento audiológico y previniendo el aislamiento cognitivo. Es vital comprender que el éxito de esta intervención no depende únicamente de la cirugía, ya que existen factores que mejoran exponencialmente los resultados. Estos son tiempo de privación auditiva corto, es decir, un intervalo mínimo entre el desarrollo de la hipoacusia y la cirugía. También la experiencia lingüística previa, la implantación antes de los 6 años en niños prelinguales para aprovechar la máxima neuroplasticidad. Un modelo educativo también enfocado en lo oral auditivo y crucialmente en la alta motivación familiar. Ya. En cuanto a la rehabilitación auditiva, el entrenamiento auditivo consta formalmente de dos etapas claves. La primera ocurre durante la elección protésica, donde aseguramos que el paciente obliga el máximo rendimiento. La traqueostomía en pacientes en unidad de cuidados intensivos. Esta intervención quirúrgica se consolida como una práctica frecuente, representando entre el 7 y el 24% de los pacientes ingresados en la unidad de cuidados críticos. En el panorama actual de la medicina intensiva, la traqueostomía percutánea constituye la técnica de elección indiscutible para enfermos críticos que no presentan contraindicaciones, habiéndose convertido, de hecho, en el procedimiento quirúrgico más realizado en los pacientes con insuficiencia respiratoria grave por COVID-19. Cuando analizamos las indicaciones fisiológicas y mecánicas para abrir una vía aérea artificial directa en UCI, el algoritmo clínico se fundamenta en los siguientes objetivos protocolizados. Primero, prevención del daño laringio y de la vía aérea alta, mitigando la estenosis, granulomas secundarios a una intubación orotraqueal prolongada, acceso directo a la vía aérea inferior, permitiendo una fácil y constante eliminación de secreciones bronquiales, optimización mecánica, generando una reducción del espacio muerto anatómico, lo que disminuye la resistencia al flujo de aire y mejora la eficiencia del destete ventilatorio. También manejo de la obstrucción, indicada formalmente ante obstrucciones de la vía aérea superior, la imposibilidad de intubación en escenarios de vía aérea difícil tras una cricotirotomía urgente, en cirugías extensas de cabeza y cuello con riesgo de compromiso obstructivo postoperatorio. Y también en traumatismos faciales graves como fracturas panfaciales o el EFORT 3. Asimismo, existen criterios clínicos complementarios que obligan su realización, tales como la insuficiencia respiratoria aguda refractaria, que augura ventilación mecánica prolongada, enfermedades neuromusculares con compromiso restrictivo progresivo, como la esclerosis lateral amiotrófica, la apnea obstructiva del sueño, también asociada sobre todo a obesidad mórbida, los cuadros de aspiración recurrente por abolición de reflejos de protección de la vía aérea y la estenosis subglótica establecida por traumas previos.
Establecida la necesidad del procedimiento, la siguiente gran interrogante en el paciente crítico es definir el timing perfecto. Para ello analizamos lo siguiente. Ok, en pacientes con COVID-19 y PCR post persistentemente positiva, la recomendación estándar es diferir el procedimiento y realizarlo a partir del día 14 de intubación para minimizar la carga de aerolización y riesgo biológico. Sin embargo, en pacientes con COVID-19 estables y con baja demanda de oxígeno se puede contemplar una traqueostomía precoz por debajo de los 10 días. Para pacientes crítico general sin COVID, la conducta dicta una traqueostomía precoz ante una elevada probabilidad de ventilación mecánica prolongada. Y por último, los guías de LEAS recomiendan la traqueostomía temprana en una ventana de 3 a 7 días en pacientes con trauma severo o cuando se anticipa un destete sumamente complejo. Los beneficios de la traqueostomía temprana, cuando se ejecuta bajo una indicación precisa, son contundentes y se modifican el curso clínico de la internación. Se asocia directamente a una menor mortalidad, una marcada reducción del tiempo de estancia tanto en la unidad de terapia intensiva como en el hospital, menos días totales de ventilación mecánica, una disminución significativa del riesgo de desarrollar neumonía asociada al ventilador, una menor necesidad de sedantes e infusiones continuas y fundamentalmente un mayor confort y bienestar para el paciente. Al revisar los criterios de exclusión de la traqueostomía, la práctica clínica nos exige evaluar tres fuentes. En primer lugar, existen contraindicaciones ético-clínicas generales que detienen el procedimiento, tales como la existencia de voluntades anticipadas, conocidas donde el paciente rechace formalmente la intervención, encontrarse en una situación irreversible del final de la vida o cursar con un shock séptico no controlado y además de disfunción orgánica con altísimo riesgo de letalidad inmediata. En segundo lugar, se definen las contraindicaciones absolutas específicas para el abordaje por vía percutánea. Primero, anatomía distorsionada, que suponga un acceso difícil con riesgo inaceptable de lesión vascular o neural, intervenciones quirúrgicas previas en el cuello que alteren los puntos de referencia anatómicos, insuficiencia respiratoria extrema, donde el requerimiento de soporte es tan crítico que impide la interrupción momentánea de la ventilación mecánica por riesgo de hipoxemia fatal. Hallazgos de una arteria innominada de posición alta. Esto puede condicionar un riesgo inminente de hemorragia masiva catastrófica. Algo muy especial en los pacientes pediátricos es que estos presentan contraindicaciones específicas debido a sus características anatómicas de alta complacencia traqueal, determinando que la traqueostomía percutánea conlleva un riesgo marcadamente mayor en niños pequeños. Y también tenemos aquí un algoritmo de decisión para traqueostomía percutánea. Primero, el paciente es candidato para una traqueostomía percutánea. Si existen contraindicaciones absolutas, no realizamos la traqueostomía percutánea, consideramos una traqueostomía quirúrgica o manejo alternativo según la condición clínica. Pero si no existen estas contraindicaciones absolutas, preguntamos, ¿existen contraindicaciones relativas? Si existen, optimizamos antes del tratamiento, corregir, estabilizar factores modificables y reevaluar al paciente. Pero si no existen contraindicaciones relativas, debemos proceder a la traqueostomía percutánea con monitoreo y medidas de seguridad adecuada. En cuanto a la optimización prueba del procedimiento, es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Si el paciente tiene una coagulopatía, debemos corregir con transfusión de plaquetas, específicamente si estas son mayores a 50.000 o si existe trombocitopenia. La enfermedad de Meniere se define como un trastorno crónico del oído interno que afecta de manera simultánea e impredecible tanto la función coclear como la vestibular, alterando profundamente el equilibrio y la audición del paciente. Aunque históricamente se ha catalogado como una patología de causa desconocida, la evidencia anatomopatológica actual demuestra una asociación directa e inequívoca con el hidrops endolifático, un fenómeno fisiopatológico caracterizado por la acumulación anormal de endolinfa dentro del laberinto membranoso del oído interno. Es importante para el clínico trazar una línea divisora
entre dos términos que frecuentemente se confunden en la práctica médica. Primero, tenemos el síndrome de Meniere. Este hace referencia estrictamente a la asociación puramente sintomática de la tríada clásica, caracterizada por la fluctuación auditiva y la presencia de ruidos o taponamientos en el oído, crisis de vértigo rotatorio, y esta presentación puede ser secundaria a múltiples patologías subyacentes. En cambio, la enfermedad de Meniere es el diagnóstico nosológico definitivo que se establece única y exclusivamente cuando el paciente cumple con criterios diagnósticos e internacionales estrictos y se ha descartado con éxito otras etiologías identificables. En sus estadios avanzados o en variantes refractarias al tratamiento, este trastorno trasciende lo clínico para convertirse en una causa severa de incapacidad social y laboral, aislando por completo al individuo. Un espectro que fue descrito magistralmente en 1980, o 1861 por el médico francés Prosper Ménière al consolidar la triada clínica patognomónica, vértigo, hipoacusia y acúfenos. Cada uno de estos síntomas posee características semiológicas únicas. El vértigo rotatorio se presenta de forma espontánea. Además, es recurrente, manifestándose típicamente mediante una crisis en racimos intercalada con periodos completamente asintomáticos. Cada episodio debe poseer una duración mínima de 20 minutos, ocurriendo sin ningún factor provocador o desencadenante posicional. Clásicamente, la crisis se acompaña de un marcado desequilibrio, un profuso cortejo vegetativo, náuseas, vómitos, diaforesis y la presencia de un nistagmo horizontal medible en la exploración física. La hipoacusia es de tipo perceptiva y neurosensorial. Su rasgo más característico en las fases iniciales es su carácter fluctuante, empeorando drásticamente durante las crisis agudas y mejorando parcialmente en los intervalos intercríticos. Aunque su evolución tiende a ser progresiva y variable en el tiempo, su constatación requiere obligatoriamente una comprobación audiométrica, llegando a requerir el uso de auxiliares auditivos con el avance de la enfermedad. Y por último tenemos los acúfenos. El tinnitus se describe como ruidos, zumbidos o pitidos en el oído afectado o en ambos oídos. Esto se exacerba notablemente durante una crisis vertiginosa y se asocia con se asocia de forma casi constante de plenitud óptica. Los criterios diagnósticos según la Academia Americana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, los cuales dictan el flujograma, de decisión clínica en el paciente con vértigo episódico y síntomas orales. Para ello tenemos los criterios. El primero es el vértigo. El paciente debe haber experimentado dos o más episodios espontáneos de vértigo, cada uno de ellos con una duración documentada que oscila entre un rango de 20 minutos a 12 horas. El criterio 2, hipoacusia documentada. Se requiere la demostración objetiva de una pérdida auditiva sensorio-neural de frecuencias bajas a medias mediante una audiometría tonal. Esta debe ser documentada en el oído afectado en al menos una ocasión, ya sea antes y durante o después de uno de los episodios de vértigo. El criterio 3 son síntomas orales fluctuantes. La presencia inequívoca de síntomas fluctuantes en el oído afectado incluyen variaciones dinámicas en la audición, tinnitus o sensación de plenitud óptica. Y el cuarto criterio es diagnóstico de exclusión. El cuadro clínico general no debe explicarse mejor por ningún otro diagnóstico vestibular conocido, como la migraña vestibular o el vértigo posicional paroxístico benigno. Y aquí tenemos el algoritmo. Primero tenemos paciente con vértigo con episodios y síntomas orales. Realizamos una evaluación inicial, sea mediante la historia clínica detallada, la exploración otoneurológica y audiometría tonal. Si cumple todos estos cuatro criterios, es diagnóstico de enfermedad de Meniere. Pero si no cumple estos cuatro criterios, no, debemos buscar otra causa vestibular. Es vital importante recordar
Es de vital importancia recordar que la enfermedad de Meniere, la exploración física general y los estudios de imagen convencionales suelen ser completamente normales, descansando el peso del diagnóstico en la clínica y en la objetivación de las siguientes pruebas. Tenemos las pruebas auditivas como la audiometría tonal. Esta se erige como la herramienta diagnóstica básica y fundamental. Su importancia radica en que permite plasmar el perfil característico auditivo del paciente documentando la práctica sensorio-neural selectiva de las frecuencias bajas a medida que el oído afectado, dibujando así una curva clásica de ascendente o en cúpula en los estadios iniciales. Las pruebas vestibulares, estas pruebas tienen como finalidad verificar objetivamente el funcionamiento de los órganos del equilibrio del oído interno, cobrando especial relevancia cuando el diagnóstico clínico inicial no está completamente claro. El BHIT utiliza una gafa ligera de alta tecnología, aproximadamente de 200 gramos, equipada con un acelerómetro y una cámara. El vértigo posicional paroxístico benigno es el trastorno vestibular más frecuente de la población general, caracterizado por episodios breves de vértigo rotatorio, menos de 60 segundos, que se desencadena por cambios abruptos en la posición de la cabeza con respecto a la gravedad. En cuanto a su fisiopatología, se produce cuando los restos otoconiales de los canalículos se desprenden del utrículo e ingresan a uno o más de los de los canales semicirculares. Generalmente, el canal posterior en 80% de los casos es el que más se ve afectado, donde estos restos se mueven libremente en la endolinfa, provocando la estimulación mecánica de los receptores vestibulares. Las características clínicas son el vértigo rotatorio breve, menor a 60 segundos, desencadenado por cambios de la posición de la cabeza, y nistagmo característico con latencia corta y fatiga con la repetición. Los episodios típicos se presentan vértigo intenso que dura segundos y luego desaparece espontáneamente. En cuanto a la etiología, pues la mayoría de los casos es idiopática, es decir, que no tiene una causa conocida. También se debe a un traumatismo craneal, laberintis, cirugía del oído, posición prolongada, déficit de vitamina D, asociado en más de la mitad de los casos, enfermedades asociadas como la neuritis vestibular, migraña y la enfermedad de Meniere. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos la edad avanzada, trastorno familiar, traumatismo craneal previo, infecciones del oído, déficit de vitamina D y pues la recurrencia, es decir, más de la mitad de los casos presentan recurrencia. En cuanto a la sintomatología, vemos que el más frecuente, el síntoma más característico es el vértigo rotatorio, que se define como la sensación de que uno o el entorno da vueltas. También mareos de intensidad variable, desde leve a intenso, inestabilidad, es decir, pérdida del equilibrio, náuseas, vómitos. Las características temporales es que su duración dura menos de 60 segundos, generalmente de 10 a 30 segundos. La frecuencia son episodios intermitentes, la duración total de estos síntomas son de 2 semanas hasta un mes y con respecto a la persistencia pueden persistir semanas o desaparecer en un día. En cuanto a los desencadenantes comunes, sobre todo inclinación de la cabeza hacia arriba y hacia abajo, recostarse en la cama, girar o sentarse en la cama, girar en la cama, inclinación o giro del cuello y extensión cervical. Los episodios de vértigo son breves pero intensos, desencadenados por cambios específicos en la posición de la cabeza. Entre episodios, el paciente puede estar asintomático. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es netamente clínico, basado en la historia y la exploración física, sin necesidad de pruebas de imagen o vestibulares de rutina. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico para el vértigo paroxístico benigno? Pues del canal posterior, que es el más frecuente entre el 85 y el 95% de los casos. Primero tenemos la historia clínica, episodios repetidos de vértigo desencadenados por cambios de posición de la cabeza respecto a la gravedad, por ejemplo, al girarse en la cama o inclinar la cabeza hacia atrás. En la segunda prueba es la prueba de Dix-Hallpy, que es una maniobra diagnóstica de elección, pero en estas pruebas estas las debe realizar un especialista, en este caso sería el otorrinolaringólogo.
Entonces, ¿qué se basa en la prueba de Dix-Hallpike? Bueno, esta se realiza levantando al paciente desde sedestación a decúbito supino con la cabeza girada a 45 grados hacia un lado y extendida a 20 grados. Cuando decimos que la prueba de Dix-Hallpike es positiva, cuando se presenta vértigo y nistagmo torsional y vertical, es decir, hacia arriba, el periodo de latencia es de 5 a 20 segundos, los síntomas duran menos de 60 segundos y si es negativa en un lado, se repite hacia el otro. Por otro lado, tenemos el diagnóstico del vértigo paroxístico benigno del canal lateral, es decir, horizontal, que ocurre en un pequeño porcentaje entre el 5 y el 15%. Si la Dix-Hallpike es negativa o muestra nistagmo horizontal, se debe realizar la prueba de rodillo supino, que es la que vemos en imagen. La paciente debe girar la cabeza a 90 grados hacia la izquierda y luego girar la cabeza a 90 grados hacia la derecha. Cuando decimos que esta prueba es positiva cuando el nistagmo horizontal, que es geotrópico, es decir, hacia el suelo, es más intenso al girar la cabeza hacia el lado afectado. Pero si el nistagmo horizontal es más horizontal que apogeotrópico, es decir, hacia arriba, es decir, que es más intenso al girar la cabeza hacia el lado no afectado. El vértigo paroxístico benigno del canal lateral puede presentarse de dos formas, la geotrópica, que es la más común, y la apogeotrópica. En cuanto al tratamiento no farmacológico de primera línea, son las maniobras de reposición canalicular. Por ejemplo, en este caso, vemos que en el caso del vértigo paroxístico benigno del canal posterior, se utiliza la maniobra de Play. Para ello, la paciente debe estar sentada. Respecto a la otoesclerosis, su mecanismo fisiopatológico se debe a un proceso que inicia con la remodelación anormal. En la otoesclerosis, el hueso se reabsorbe y se vuelve a depositar, produciendo consecuencias patológicas. Luego se forma este hueso neoformado que causa acumulación anormal. Bueno, es la acumulación anormal de este hueso neoformado está pues más comúnmente dentro de la ventana oval, lo que provoca la fijación del estribo. Y de la fijación del estribo va a afectar al ligamento anular, ya que típicamente esto va a cursar con una hipoacusia conductiva por afectación de este ligamento que condiciona la fijación de la articulación estapedovestibular. Con respecto a la alteración del procesamiento del sonido, la acumulación de hueso neoformado en la ventana oval que produce fijación del estribo afecta a las personas con otosclerosis, ya que esta patología pues presenta una extensión anormal del hueso esponjoso que crece en la cavidad del oído medio. Este crecimiento impide que el hueso del oído vibre normalmente en respuesta a las ondas sonoras y genera que la remodelación sea anormal y esta remodelación anormal interrumpe la capacidad del sonido de viajar desde el oído medio hacia el oído interno. Y tenemos algunos factores aquí que influyen en el desarrollo de esta patología, como el componente hereditario, la infección por sarampión, tenemos las fracturas por estrés, trastornos inmunitarios y el desequilibrio de las citocinas. El síntoma más frecuente de la otoesclerosis es la hipoacusia conductiva, que es el síntoma más frecuente en estos pacientes porque afecta al estribo. ¿Y cuáles son las características de esta hipoacusia? Bueno, por lo general es de tipo conductiva. Su mecanismo dificulta la conducción o transmisión del sonido hacia el oído interno. Su inicio comienza generalmente en un oído y luego se pasa al otro. La progresión aparece de forma muy gradual y su grado es variable. ¿Y cuáles son las manifestaciones auditivas? Muchas personas primero notan que no pueden oír tonos bajos o no oyen un susurro. Es una de las causas más frecuentes de hipoacusia en la población adulta y la causa más común de pérdida auditiva en adultos jóvenes. La hipoacusia conductiva en la otoesclerosis afecta principalmente al estribo, interrumpiendo la adecuada transmisión del sonido hacia el oído interno. En cuanto al diagnóstico de la otoesclerosis, requiere evaluación clínica integral y pruebas específicas.
Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer primero? Primero, debemos realizar la historia clínica detallada, si el paciente tiene pérdida auditiva gradual o antecedentes familiares. Luego realizamos una otoscopía microscópica. Por lo general, el tímpano está normal. También la prueba de los diapasones, si el RINE es negativo o el Weber lateralizado, y la evaluación vestibular para descartar síntomas vestibulares. El objetivo del diagnóstico es confirmar la hipoacusia conductiva y establecer la presencia de otoesclerosis en la cápsula óptica. En cuanto a las imágenes diagnósticas, tenemos varias. Entre ellos tenemos la tomografía computarizada de alta resolución, la tomografía del hueso temporal, en donde vamos a encontrar un engrosamiento del estribo, estrechamiento de la ventana oval y el signo de doble anillo rodeando la cóclea. Y la resonancia magnética ya como estudios específicos de oído. La combinación tanto de la evaluación clínica, la prueba con diapasones y estudios de imagen permiten confirmar el diagnóstico de otoesclerosis y planificar el tratamiento adecuado. El tratamiento de la otoesclerosis es la estapedectomía, que es la cirugía de elección para tratar esta patología. ¿Qué es este procedimiento? Bueno, es una operación que consiste en extraer el estribo fijo y sustituirlo por una prótesis. El mecanismo es que el cirujano inserta una prótesis en el oído medio que pasa alrededor del hueso anormal. El objetivo es permitir que las ondas sonoras viajen hasta el oído interno, restaurando la audición. Existe otra alternativa, pues la estapedectomía fenestra pequeña. ¿Qué prótesis se va a utilizar? Generalmente de teflón o titanio, se coloca desde la platina del estribo o yunque en algunos de los casos hasta la ventana oval. ¿Y cómo se realiza este procedimiento? Primero el estribo va a estar fijo debido al crecimiento anormal. Luego el cirujano extrae el estribo fijo. Posteriormente, y el cirujano inserta una prótesis en el oído medio que se apoya en la ventana oval. Y por último, la prótesis transmite las vibraciones del oído interno, permitiendo que el sonido se propague normalmente. ¿Y cuáles son los beneficios postoperatorios? Tenemos una mejora significativa en los umbrales auditivos, el cierre del gap aire ósea, mejor discriminación del habla, o sea que el paciente puede entender lo que se le está comunicando, y mejor audición en altas frecuencias. Ahora tenemos la tímpanoesclerosis, que se define por la degeneración hialina y depósitos de calcio en la lámina propia del tímpano y la submucosa del oído medio, secundaria a una inflamación crónica como la otitis media crónica adhesiva o supurada. La laringotraqueitis aguda o CUR es una enfermedad respiratoria aguda, casi siempre de inicio súbito, que afecta principalmente a los niños de 6 meses a 3 años. Su triada clínica característica es tos traqueal, también llamada como tos perruna, estridor laringio inspiratorio y disfonía, causada por una inflamación y edema de la laringe y la tráquea que provoca estrechamiento de la región subglótica y se debe a una infección viral autolimitada y benigna en la mayoría de los casos, que causa obstrucción de la vía aérea superior. ¿Cuál es su etiología? Como ya lo mencioné, su etiología más frecuente es de origen viral, siendo el virus de la parainfluenza tipo 1 el más frecuente. Aunque también podemos encontrar la influenza tipo A, virus incital respiratorio, el adenovirus, el metaneumovirus, enterovirus, sarampión, parotiditis y el coronavirus. Su frecuencia es más en los hombres, afecta más a los hombres. El síntoma más frecuente es el estridor, el cual es un estridor laringio inspiratorio junto con la tos perruna y la disfonía. Pero ¿cuáles son las características de este estridor inspiratorio? Bueno, el tipo ya sabemos que es inspiratorio, puede ser mixto, inspiratorio en los casos graves. La ubicación es laringio por obstrucción subglótica, la aparición al agitarse o en reposo según la gravedad, y el mecanismo es por una inflamación y edema de la vía aérea superior que provoca el estrechamiento de la región subglótica. La clasificación de este estridor se clasifica en leve, moderado, grave y amenaza con la vida. Leve, ausente o solo al agitarse, moderada en reposo sin agitación, grave en reposo, prominente, inspiratorio y ocasionalmente expiratorio. Y el amenaza con la vida es un estridor intenso o ausente por hipoventilación grave.
algoritmo diagnóstico del CURP, sobre todo tenemos que tener en cuenta en pacientes pediátricos. La patología afecta a esta población de 6 meses a 3 años con inicio súbito de tos perruna. Luego evaluamos la triada clínica, tos traqueal más estridor laríngeo inspiratorio y disfonía. Si el paciente presenta los 3 signos, entonces sospechamos clínicamente de una laringotraqueitis aguda y debemos evaluar la gravedad del estridor. Pero si no presenta estos signos, entonces debemos considerar otros diagnósticos diferenciales. Al diagrama de decisión para el manejo, primero evaluamos al paciente con CURP, evaluamos el estridor. ¿Cuál es la gravedad del estridor? Si el estridor es leve, el manejo es en casa, vigilancia y medidas generales. Si es moderado, en reposo o sin agitación, el manejo es ambulatorio, más corticoide por vía oral, intramuscular y considerar observación. Si es grave, el manejo es en urgencias, más corticoide, más adrenalina nebulizada y monitoreo continuo. Si amenaza la vida, el manejo ya es en UCI, más adrenalina nebulizada, oxígeno y preparar la vía aérea. La clasificación de la gravedad existen varias escalas para determinar la gravedad del CURP. La más utilizada es la escala de Wesley, aunque se usa esencialmente para investigación más que para práctica clínica, aunque también podemos utilizar la escala de Taussig. La escala de Wesley valora el nivel de conciencia si está normal, incluyendo el sueño, 0 puntos, si está desorientado, 5 puntos. Si hay cianosis, si está ausente, 0 puntos. Cuando se agita, 4 puntos. En reposo, 5 puntos. El estridor, si está ausente, 0 puntos. Cuando se agita, 1 punto. En reposo, 2 puntos. La entrada de aire es normal, 0 puntos. Disminuida, 1 punto. Muy disminuida, 2 puntos. Y las retracciones, está ausente, 0 puntos. Leve, 1 punto. Moderada, 2 puntos. Y severa, 3 puntos. Según la sumatoria de estos parámetros, si es menor a 2 puntos, es leve. Si es de 3 a 7 puntos, moderado. Si es de 8 a 11 puntos, severo. Y si es mayor a 12, hay ya insuficiencia respiratoria inminente. En cambio, la escala de Taussig valora lo mismo. Si es 5 puntos, perdón, si es 5 menor a 5 puntos, es leve. Si es de 5 a 7, leve moderado. Si es de 7 a 8, va a ser moderado. Y si es mayor a 8, grave. Muy importante, la evaluación clínica siempre debe prevalecer sobre cualquier escala y la respuesta a tratamiento y la evolución del paciente son determinantes en el manejo. En cuanto al tratamiento, va a ajustarse según la gravedad del cuadro, evaluada con los scores clínicos. Para ello, tenemos que, si el cuadro es leve, utilizamos dexametasona por vía oral, 0.15 a 0.3 miligramos por kilogramo, dosis única, máximo 16 miligramos. En casos muy leves, pueden no requerir antiinflamatorios. Si no tenemos dexametasona, utilizamos prednisolona por vía oral, 1 a 2 miligramos por kilogramo al día por 2 a 3 días. Si hay vómitos, utilizamos dexametasona por vía intramuscular o budesonida nebulizada, 2 gramos. Si el cuadro es moderado, leve, dexametasona por vía oral, 0.6 miligramos por kilogramo, dosis única, más